de renta, que era el principio, el devengado, porque antiguamente nos regíamos por las normas contables. Nos basábamos en las normas contables para entender lo que era un devengado. Y había una serie de discrepancias entre el devengado tributario y el devengado contable, que es lo que ha suscitado a raíz de estos cambios, porque la definición que han puesto en la ley de impuesto a la renta más es lo que confunde que lo que aclara, y no ayuda a la interpretación y genera una serie de discrepancias cuando la administración realiza su trabajo o al momento que hay que registrar una u otra operación. Así que un poco la idea de este taller es un poco tratar de llevar cómo deben resolverse armoniosamente las diferencias entre los contadores y los abogados cuando se trata de la aplicación del principio contable, ¿no? Queremos agradecerle a Rogelio Martínez y al doctor Edu Mendoza por su participación, así que adelante. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el principio del devengado. ¿Me escuchan bien? Sí, se lo escucha muy bien. Ok, gracias. Bueno, ¿cuál es lo principal en este tema? Que el elemento importante que debemos considerar para la deducción de los gastos en la determinación del impuesto a la renta empresarial se centra básicamente en analizar si el gasto ha devengado en el ejercicio fiscal en el cual se pretende deducir. Es decir, si se cumple el principio del devengado del gasto, el principio del devengado se utiliza para establecer los ingresos y los gastos que deben considerarse al determinar los montos a tributar, indicando claramente el momento en el que nace la obligación de pago del tributo, ¿no? A partir del 1 de enero del 2019, con la modificación que se realiza al artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, por el Decreto Legislativo 1425, se establece en nuestra legislación la definición del devengo para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Inclusive, antes de la incorporación de este concepto a la ley del impuesto a la renta, no existía un criterio único acerca de la definición de esta figura, por lo que solía generarse confusión entre los contribuyentes y los diferentes actores económicos al momento de la determinación del tributo. Ahora, teniendo bien definido el principio, se puede evitar que las empresas presenten contingencias tributarias en los procedimientos de fiscalización en que la administración tributaria podría pretender reparar el gasto, ¿no? Entonces, ¿qué es el principio del devengo? El concepto de devengo. De acuerdo a las normas, este concepto hace referencia a que la determinación de los resultados de operación y de posición financiera deben considerar todos los recursos y obligaciones de un periodo contable. Esto independientemente de que hayan sido o no percibidos o pagados. Esto es con el objeto de relacionar debidamente los costos y gastos con los respectivos ingresos que generan. Es decir, alude a los derechos ganados que no han sido cobrados o a las obligaciones que no han sido saldadas, puesto que exige que las empresas contabilicen los ingresos o gastos en el momento en que se produce el hecho económico que lo genera, independientemente del momento en que se perciba o se realice el pago que le corresponde a la transacción, ¿no? Entonces, ¿está bien? ¿Se ve la presentación? Sí, está bastante bien. Ya. No, digo si se ve la pantalla. Sí, se ve muy bien. Ya. Entonces, vamos a seguir con este tema. Ok. Entonces,
este concepto es el que es considerado un principio contable de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Un ejemplo, si al 20 de diciembre yo realmente he alquilado un departamento por $3.000, ¿al 20 de diciembre realmente es un gasto? Por supuesto que no, porque al 20 de diciembre todavía no se ha generado el gasto. Voy a alquilar un departamento para veranear en la playa durante los próximos 3 meses. Entonces, el asiento que deberíamos hacer es alquileres pagados por adelantado contra caja, ¿no? Muchas veces nosotros realizamos el asiento pensando desde un punto de vista contable, lo hacíamos al gasto de alquiler contra caja y se acabó. Pero en realidad no se había usufructuado, digamos, en este caso el departamento. Entonces, esta es la forma en que nosotros deberíamos de vengarlo en 1.000 cada mes, ¿no? Y cuando pongo alquileres perdidos, en realidad es el gasto que recién se está contabilizando. Se contabilizaría en enero, en febrero y en marzo, cuando ya se ha hecho uso de este alquiler, ¿no? Eso es claro, porque no podríamos registrarlo de otra forma porque estaríamos considerando un gasto que no se ha usufructuado, digamos, en ese periodo, sino recién es en el próximo periodo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del principio del devengo? La finalidad de este principio es reflejar fielmente la situación financiera de la empresa dentro de cada ejercicio contable. De tal manera que al aplicarlo, se considera que todo ingreso o gasto en etapa de compromiso ya es un incremento o decremento patrimonial para efectos contables y económicos. De tal manera, mediante su aplicación, se asegura uno que cada año o periodo contable la empresa lleve a los estados de resultados, ¿no?, exclusivamente los gastos e ingresos que corresponden al mismo, evitando así la mezcla de datos y operaciones entre diferentes ejercicios. El devengado tiene una serie digamos, además de ser el principio mediante el cual los hechos económicos se contabilizan cuando nacen y no en el momento que se pagan o se cobran, el devengado se caracteriza porque genera una modificación cualitativa y cuantitativa en el patrimonio de la empresa, originada por transacciones con incidencia económica en su ejercicio y también en el próximo, ¿no? Por ejemplo, para el comprador, produce una obligación de pago o un gasto cuando se reciben bienes y servicios mediante la firma de la aceptación de una factura, un contrato, un pagaré, cualquier otro documento, ¿no? Para el vendedor se genera un crédito a su favor, un ingreso, cuando entrega bienes o servicios y recibe a cambio el compromiso de pago mediante la aceptación de la factura, contrato, etcétera, ¿no? Después también la característica es que implica la liquidación del gasto y la simultánea emisión de la respectiva orden de pago. En materia tributaria, que esto lo va a explicar mejor el doctor Edwin después, expresa el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y el momento en el que surge la obligación tributaria, aunque ésta aún no sea exigible, ¿no? El tiempo es fundamental en este caso, ¿no? Ya que la razón del principio de devengo es que los hechos económicos queden registrados en el periodo en que nacieron. Si alguien trabaja, por ejemplo, durante enero, pero se le paga los primeros meses de febrero, el asiento contable debe hacerse en el periodo de enero, independientemente del pago. Al aplicar este principio, generalmente los montos de ingresos y gastos
no coinciden con cobros y pagos, pues, puesto que estas dos últimas cuentas se afectan cuando hay movimientos reales de dinero, ¿no? Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado a la hora de poder registrar tanto los ingresos y gastos para el periodo que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo práctico. Imagínense que una compañía a la que le lleva la contabilidad decidió vender en diciembre un lote de computadores. Como se trata de un amplio volumen de mercancía, una cantidad de computadoras, el comprador pacta con la empresa el pago a 2 cuotas, una para el mes de febrero y la otra para el mes de mayo del mismo año. En consecuencia, debes contabilizar el hecho en el año en que se vendieron las computadoras. Sucede lo mismo con los servicios y los pagos. Supongamos que la misma compañía contrata una agencia de marketing para desplegar toda una campaña publicitaria en redes sociales, en redes televisivas y todo. Tal servicio, si se prestó en el mes de noviembre, fecha en que se emitió la factura, ¿no? El contrato suscrito en la sociedad y la agencia establecía que el pago debía efectuarse a los 3 meses de la emisión de dicho documento, ¿no? El documento tributario, la factura. En este caso, estaríamos en el mes de febrero, debes hacer el registro, tienes que hacer el registro en el ejercicio primero, y al año siguiente no lo debes registrar en febrero, porque ya compraste las computadoras y ya te las entregaron. Entonces ya son parte de la empresa. Otro tema que es importante, que hay que tocarlo, es el principio del devengo versus la contabilidad de caja, que le llamamos nosotros. La contabilidad de caja es aquella que solo registra los cobros y los pagos que afectan la caja, ¿no? Es decir, aquellos que realmente representan un ingreso o salida de dinero en efectivo. Entonces, se trata de un método de registro mucho más sencillo que el empleado bajo el principio del devengo. Le denominamos el principio del percibido, ¿no? No obstante a esto, todas las empresas del mundo se inclinan por utilizar este último. ¿Por qué? Porque probablemente la contabilidad de caja tiene muchas limitaciones, ¿no? A registrar únicamente las transacciones que afectan la caja, lo que podría realizar con sus resultados es solo un estado de flujo efectivo, pero no podrías tener un estado de resultados. Ya quedaría solamente el flujo efectivo, el movimiento de caja, y no registrarías los ingresos o los gastos que corresponden en el estado de resultados. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que no se reflejarían todas las transacciones que no representaron una salida o entrada efectiva de dinero, como las compras de activos a crédito, las obligaciones contraídas, incluso los gastos por amortización. Esto al final redunda en que tienes una contabilidad incompleta que no refleja la situación patrimonial y financiera real de la empresa, que es el objetivo fundamental de la aplicación del principio del devengo, ¿no? Hoy en día llevar este tipo de registro resulta de lo más sencillo gracias a la cantidad de software que hay en el software contable que hay en el mercado de vanguardia que operan bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados y solo requieren que ingreses la información para acomodarla de manera automática a sus respectivas cuentas. Si se dan cuenta, sí hay un efecto en el resultado. Si hablamos entre el devengado y el percibido, las diferencias son sustanciales porque uno es el flujo efectivo y el otro vendría a ser el estado de resultado, ¿no? Ahora, algo se me está yendo. Listo. Entonces, a partir del
de enero del 2019, del 1 de enero de 2019, entra una nueva definición legal del devengado, ¿no? Y esto es que el primer cambio donde se reconoce en un dispositivo el tema del devengado, ¿no? Ahora, digamos, el decreto legislativo 1425 estableció una definición legal del devengado en nuestro derecho positivo y cuyo reglamento ha sido recientemente aprobado, bueno, no recientemente, el año pasado, con el Decreto Supremo 339, ¿no? Todo rige a partir del 1 de enero del 2019, tanto para la determinación del impuesto a la renta empresarial anual como para los pagos a cuenta mensuales de este impuesto. Es más, el más próximo de estos es el correspondiente enero, cuyo vencimiento tendrá lugar en los primeros días de febrero, ¿no? Ahora, con la entrada en vigor de la definición del principio del devengado, ¿no? Se tienen una serie de reglas tributarias que ahora las van a mencionar, específicas para determinar el momento o la oportunidad en que se reconocen los ingresos y gastos para fines fiscales, las cuales se distancian de las reglas previstas en las normas internacionales de información financiera y las NIF. Este distanciamiento que existe entre las reglas tributarias y contables genera una serie de dudas en los contribuyentes respecto a los aspectos prácticos que se deben considerar para la determinación del impuesto a la renta, especialmente si se continúa utilizando el resultado contable como punto de partida de la conciliación tributaria, ¿no? Una de las dudas gira en torno a la deducción de provisiones de cobranza dudosa. La NIF 15 contempla estimaciones para rebajar el ingreso si se asume que no se tendrá derecho exigible al pago de la contraprestación, mientras que la definición legal del devengado no considera estas estimaciones y exige que se tribute sobre el total del ingreso. Entonces, si nos damos cuenta, van habiendo algunas diferencias entre uno y otro, ¿no? Si luego existen indicios de incobrabilidad, se debería realizar una provisión de cobranza dudosa, pero esa no podría ser deducida, debido a que no se cumpliría con el requisito de que figure en el libro de inventarios y balances de forma discriminada, puesto que la contabilidad no tiene registrado un ingreso en aplicación de la NIF 15. O sea, ya vamos entrando no solamente en el tema del asiento contable, sino vamos entrando en el tema del libro de inventarios y balances. Como mencionábamos, entre lo percibido y lo devengado, estamos viendo también que influye en el estado de flujo efectivo como en el estado de resultados, y esto hace que tengamos que tener mucho cuidado a la hora de definir esto, ¿no? La regulación sobre las contraprestaciones variables es otra de las dudas. Por ejemplo, según la NIF 15, se debe estimar cada año la parte proporcional de la contraprestación a la que se tendría derecho. Sin embargo, en la definición legal del devengado, ha optado porque no se tribute por esa estimación y se difiera la tributación al momento en que ocurre el hecho o evento futuro que hacía que la contraprestación fuera variable, ¿no? Entonces, ese es otro tema que también hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a ver, en el transcurso del tiempo, dependiendo en el caso de enajenación de bienes, hay que tener en cuenta cuándo se han producido los hechos sustanciales, ya sea para el adquiriente
o para el enajenante, ¿no? En el adquiriente tenemos que tener en cuenta que lo primero que ocurrirá podría ser tener el control del bien, derecho a poder decidir el uso del bien, y el otro es obtener sustancialmente los beneficios. Y en el caso del enajenante, se ha transferido el riesgo del gasto, ¿no? El riesgo de la pérdida, ¿no? En el caso de la prestación de servicios, en el transcurso del tiempo, tendríamos que ver el grado de realización. Y para poder definir el grado de realización, necesitamos tener un método para medir el grado de realización, ¿no? Y tenemos el de inspección del ejecutado, el ejecutado, total a ejecutar, un porcentaje, o los costos incurridos sobre el costo total. Tenemos que nosotros elegir uno de ellos y el que mejor se adapte a la naturaleza y características de la prestación de ese servicio, ¿no? Lo que sí, el costo contiene materiales, mano de obra y los otros costos directos o indirectos de fabricación, tiene que guardar una correlación con los ingresos, ¿no? Porque definitivamente si no guarda esa correlación, al final lo que vamos a mostrar es un resultado positivo mayor o un resultado negativo mayor, lo cual no estaría diciendo verdaderamente cuál es el resultado de esa empresa, ¿no? El resultado de las operaciones de esa empresa. Ahora, en el caso de la prestación de servicios, cuando hablamos de una ejecución continuada, tenemos que tener en cuenta el tiempo determinado o el tiempo indeterminado. Si es determinado, tiene que ser proporcional al tiempo pactado, salvo que existe algún otro método que ahorita no lo estamos viendo. Y en el caso del método indeterminado, el mejor método es el de medición de su ejecución, ¿no? Es siempre conforme a la naturaleza y a las características de la prestación de servicio que estamos viendo. En el caso del devengo de gastos de la tercera categoría, se imputan en el ejercicio gravable en que se están produciendo todos los hechos, ¿no? Siempre que la obligación a pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva. E independientemente de la oportunidad en que se paguen, y aún cuando se hubieran fijado los términos precisos para su pago, ¿no? En este caso, cuando el total o parte de la contraprestación se fue en función de un hecho o un evento futuro, y devengan cuando dicho evento o hecho ocurra, ¿no? Hay que llevar un control, de todas estas actividades, porque no podemos imputarlas en otro ejercicio que no le corresponda. Entonces, regresamos al punto en que debe guardar una correlación, los costos y gastos deben guardar la correlación con los ingresos, porque si no, los estados financieros que estamos presentando no son los adecuados y no me van a mostrar verdaderamente la situación de la empresa. En muchos casos, cuando uno presenta los estados financieros, llega el momento en que hacen la revisión y la auditoría, y ahí es cuando se llega a detectar una serie de estas irregularidades, y ahí es cuando el auditor pide que se solicita que se hagan los ajustes necesarios para poder validar y dar conformidad de las operaciones y que presentan una razonabilidad. Porque si no hay esa correlación, digamos, entre ingresos y gastos, no va a haber una razonabilidad. E inclusive, y si lo comparas con el año anterior y no has seguido los mismos procedimientos, vas al final a tener no va a haber la correlación adecuada, ni se van a volver comparativos los estados financieros. Entonces, como ven, estamos hablando de asientos contables, de libros contables, de estados financieros y también de las mismas operaciones y los registros. Hay una excepción en el devengo de los gastos para la tercera
la teoría, que primero hay que comprobar la imputación, tenemos que conocer el ejercicio en el que se está realizando, y no necesariamente implica la obtención de un beneficio fiscal en la medida que hayan provisiones contables o hay el pago total antes del cierre de la operación total, ¿no? Del pago total. Entonces llegamos a un momento en que en esta parte contable tenemos que tomar en cuenta las deducciones, las conclusiones que podríamos tener, que es a veces un poco redundante, pero hay que decirlo siempre. El principio de devengado implica que los ingresos y los gastos deben reconocerse cuando se han producido los eventos sustanciales para su generación. Esa es la primera conclusión de todos, ¿no? En caso el derecho a obtener el ingreso esté sujeto a una condición suspensiva, el ingreso o el gasto se devengará cuando se cumpla dicha condición, ¿no? Después, si la contraprestación o parte de esta misma contraprestación de servicios o venta de bienes y servicios, si se fija en función a un hecho o un evento futuro, el ingreso se tiene que devengar cuando tal hecho o el evento futuro ocurra. Quiere decir, en el momento. Si es a futuro, hay que esperar a que ocurra el evento para poder registrar, ¿no? El hecho o el evento futuro que difiere el reconocimiento del ingreso o del gasto, según corresponda, debe ser un hecho nuevo, posterior y distinto al hecho sustancial que generó el devengo del gasto o del ingreso. Cuando hablamos de hechos o eventos futuros. Después acá otras conclusiones. La SUNAT ha emitido informes en los cuales ha analizado el principio del devengado tributario, que ahora lo van a explicar. El devengo tributario, tal como está regulado en la ley del impuesto a la renta, no está condicionado a la emisión oportuna de la factura, boleta, es decir, el comprobante de pago que sustente la operación de ingreso o gasto. Es una posición que la ha compartido la Corte Suprema en una sentencia en casación, que ahora seguramente la van a explicar. En caso el devengo contable se oponga a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta, va a primar el devengo tributario en aplicación de la norma 10 del Código Tributario y lo señalado en la segunda disposición complementaria del Decreto Legislativo 1425. Esta es lo relacionado al devengo en la parte contable. Ahora el doctor Edwin nos va a hablar sobre la parte del devengo con un poco más de detalle sobre la parte tributaria. Edwin. Vamos a habilitar el audio del doctor Mendoza. Unos instantes, por favor. Doctor Edwin. Buenas tardes con todos, un gusto. Efectivamente, gracias Rogelio. Efectivamente, el tema que me toca tratar esta tarde con todos es el tema del devengo tributario, ya de cara a lo que ha sido la modificatoria a partir del 1 de enero del 2019 a través del decreto legislativo 1425. Como tema, ya está, las líneas ya están mostrando. Un segundito, por favor, doctor. Permítame. Como tiene que recordarse, si bien es cierto, antes del 2019 teníamos una variopinta discusión con respecto al tema de lo que se tiene que entender como devengo,
tiene que recordarse. Siguiente diapositiva, por favor, para comenzar. Siguiente diapositiva. Todos sabemos que al 1 de enero del 2019, no, anterior, por favor. Al 1 de enero del 2019, efectivamente, teníamos una situación donde el devengo técnicamente no tenía una definición. Y como tal, las interpretaciones, ya sea por el Tribunal Fiscal o el SUNAT, o aún de los propios contribuyentes, tenían una serie de variaciones, desde una interpretación casualmente manejada dentro del campo contable, como también de una visión completamente relacionada al tema tributario. Hay una variada, o sea, si uno se pone a pensar, antes del 2019 tenías interpretaciones de varios tipos y no necesariamente todos ellos tenían una coincidencia. Tal vez en algunos puntos sí mencionaban el desarrollo de las normas contables y trasladar una disciplina como la contable al tema tributario, lo cual evidentemente no calza porque ambas disciplinas desarrollan conceptos diferentes. En base a ello es que el decreto legislativo 1425 en el traspase del 1 de enero del 2019 va a desarrollar elementos que son muy importantes, los ha mencionado en el punto anterior, pero vamos a resaltar de acá para tenerlos como puente o directrices respecto al análisis que se va a desarrollar sobre el tema del devengo tributario. Así entendemos que el devengo contable como tal siempre va a buscar brindar información fidedigna y oportuna. ¿Por qué? Porque evidentemente las empresas quieren saber más o menos cuál es el estado, la realidad de cara a la operación o la economía o la situación financiera de la propia empresa. En el tema tributario deja de lado todas esas estimaciones. Simplemente el tributario dice, mira, mi interés no es saber exactamente cómo está la empresa, sino yo voy a direccionar determinadas reglas y esas reglas tienen solamente el interés de captar dónde se encuentran los ingresos y sobre eso aplicar un tema de impuestos. Es decir, tiene una naturaleza completamente recaudatoria. Por lo tanto, si bien es cierto, la NIF 15 puede tener todo un desarrollo de metodologías para establecer, reconocer o aún medir de forma oportuna la situación de la empresa, el tema tributario solamente va a tomar ciertas incidencias de la NIF 15 en términos y lo va a materializar a través del decreto legislativo 1425 y en ello al artículo 57 del Código de la Ley del Impuesto a la Renta como un sistema completamente recaudador. Por ello, cualquier tipo de conceptos relacionados con estimaciones o características subjetivas que son muy interesantes en el desarrollo contable para determinar exactamente cuál es la aplicabilidad que se puede colocar en el tema tributario no va a ser tomado en cuenta. Es una posición de hechos y por eso es que en algunos puntos se va a desarrollar cuál es el hecho sustancial, que es uno de los elementos importantes de lo que es el devengo tributario, como un hecho completamente factible que no va a tener punto de discusión o que pueda ir y luego revertirse. Esa es la razón por la cual el derecho tributario es un poco más cerrado en ese punto y no va a dar pie a interpretaciones. ¿Por qué? Porque para la administración es más fácil tener un concepto claro de cuánto es el ingreso a evaluar distintas metodologías y discutir con el contribuyente cuál es el ingreso y cuál no es el ingreso. Para ellos es una posición un poco más recaudatoria. ¿Cuál es el problema que tenemos al 1 de enero del 2019? De que hay muchas empresas que, si bien es cierto, tenían políticas o desarrollos de cómo tenía que ser entendido el principio del devengado, en muchos de ellos pasaban o sobrepasaban la fecha del 1 de enero del 2019 y se encontraban ante esta nueva realidad. No, a la actualidad, y eso es una discusión que más de un jurista y más de un empresario ha señalado, no existe una norma transitoria por el cual puedas tú decir si hay una forma de cómo subsanar determinadas situaciones que se vayan a prolongar, tomando en cuenta que los derechos tributarios, si bien es cierto, rigen del 1 de enero al 31 de diciembre, y es un corte definitivo, le hace del 1 de enero y no podría ser para atrás. Hay algunas políticas o contratos ya desarrollados que podrían generar algún tipo de problemas, curiosamente, porque por este corte de política. Tomando en cuenta solamente del campo general, pasemos directamente a
qué es lo que el artículo 57 nos va a definir como devengo tributario. Siguiente diapositiva, por favor. El devengo tributario y relacionado a tema de ingresos va a tener tres elementos básicos, los aquí señalados en azul. El hecho sustancial, que es un elemento importantísimo que viene a ser el objeto de la prestación o la operación económica. Ese hecho sustancial va acompañado paralelamente a que no haya una condición suspensiva, y este punto es muy importante. El hecho sustancial y la condición suspensiva son elementos que están muy claramente vinculados, y como tercer elemento, la oportunidad de pago no es importante. Estos tres elementos son las partes básicas de lo que es el devengado con respecto a la prestación. Pero todas las prestaciones no necesariamente están amarradas a hechos que suceden con el solo acuerdo. Hay situaciones complementarias a las cuales se le van a llamar hechos eventuales o de futura ocurrencia. Y este hecho de futura ocurrencia son hechos que van a ir como elemento distinto al hecho sustancial. Y esta parte distinto es muy importante. Y es tan importante que hay un informe, entiendo que es el informe van a mencionar el informe 10-2009, que va a discutir este tema y que es parte del análisis de la presente exposición. Tomando en claro, en este punto tenemos que tener entonces estos ya 4 elementos importantes. Tiene que recordarse que para el tema de lo que es devengado tenemos tanto la primera como la tercera renta, categoría como rentas que están vinculadas a este tema del devengado. Asimismo, como elemento adicional tenemos las reglas particulares. ¿Las reglas particulares siempre se van a aplicar? No. El artículo 57 va a determinar determinadas condiciones donde se van a aplicar las reglas particulares. Por lo tanto, si no hay una regla particular, entonces solamente tengo que seguir los elementos mencionados. Efectivamente, de esa forma es como tiene que ser analizado el artículo 57. Sobre ese punto hay algunos detalles para ir precisando y ir avanzando con este tema. En ello podemos señalar que para el caso de las rentas de primera categoría, que evidentemente son personas naturales, no se aplican las reglas particulares. Por lo tanto, se aplican los 4 elementos mencionados anteriormente: hecho sustancial, no condición suspensiva, no interés oportunidad de pago y en algunas circunstancias el hecho eventual. Asimismo, para el tema de la renta de fuente extranjera, tampoco se aplica el tema de hecho eventual o futuro. Entonces, para renta de fuente extranjera tendremos solamente los 3 primeros elementos: hecho sustancial, condición no suspensiva y no oportunidad de pago, no hay condición de pago. Por eso es que los 3 elementos principales mencionados son los más importantes, y ahí daremos cuenta cuándo se aplicarán los otros 2 siguientes de cara a la presentación de cada situación o prestación económica. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, y de acuerdo a lo mencionado, el reglamento de la ley del impuesto a la renta, el artículo 31, nos va a señalar algo que había mencionado anteriormente, que el hecho eventual, el hecho futuro, el hecho nuevo, no es igual al hecho sustancial. Eso lo tienen que tener en claro, y eso ya lo iremos viendo en un determinado caso para que quede más claro el tema. Asimismo, nos señala de que este hecho eventual deja de ser tomado como parte o como base si es que hay una supeditación relacionada a características, condiciones, volúmenes. ¿Por qué existe esta condición? El hecho nuevo o el hecho eventual futuro, como se había mencionado anteriormente, y como todos los conceptos del tema tributario, escapa a todos los tipos de evaluaciones subjetivas o condiciones por las cuales una persona pueda avanzar al principio y luego retroceder. No, son hechos completamente ya determinados y que no hay forma de interpretarse más allá con la concreción del hecho mismo. En algunos casos, y es en el caso que menciona el reglamento en el artículo 31,
supediciones a verificación de características contenidos siempre va a determinar un cuestionamiento si ha cumplido o no cumplido, como el mencionado informe 10 de 2000 de la SUNAT, en el cual 2020, en el cual nos señalaba que, por ejemplo, para casos donde yo voy a exportar determinado producto, y este producto tiene que ser analizado en base a la calidad, hay una discusión de un hecho o elemento nuevo. Ese elemento, como lo vuelvo a mencionar, lo vamos a desarrollar con un caso para que quede más claro. Los puntos en este tema que debe quedarles claro es que el hecho nuevo nunca es idéntico al hecho sustancial, que es el elemento base con el que encontramos con el tema del principio del devengado. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, en las reglas particulares que habíamos mencionado como elemento quinto de esta definición, habíamos señalado que solamente serán aplicables, primero, cuando son rentas de tercera categoría, y segundo, que son reglas completamente determinables. Así, la ley nos va a señalar hasta unos 6 o 7 reglas que son aplicables para estos casos particulares. Aquellas donde no se encuentre en esta regla, simplemente se sigue la regla general mencionada en la parte inicial de esta presentación. Así tenemos que para el tema de las enajenaciones tenemos como hecho sustancial, es decir, el elemento que va a gatillar si nos encontramos en una situación de devengo, justamente dos situaciones importantes, el control y la transferencia de riesgo. ¿Qué entiendo por control? Control justamente va a ser el hecho de yo entregar algo y yo al haberlo recepcionado tengo la posibilidad de decidir sobre dicho objeto. Ese es el control, el manejo, el poder de tener el bien y hacer lo que yo considere. O aún, como contraparte, y aún cuando la exposición de motivos va a señalar dos caras de una misma moneda, entenderá el tema de la transferencia de riesgo de pérdida. Es decir, si yo recibo el bien y el bien se me pierde en mi poder teniendo yo esa capacidad, entonces ello denota o justamente gatilla el hecho del devengado. Otro elemento y elementos adicionales que nos va a señalar la norma donde no interesarán los acuerdos o los contratos en condiciones particulares que puedan diluir el concepto del contrato. Tienen que recordar que en el tema de devengado no se busca estimaciones, no se buscan sugerencias o no se busca elementos grises. Para la norma simplemente son hechos puntuales que van a gatillar el devengo y no se puede retroceder bajo ninguna circunstancia. Es así como se tiene que entender el tema del devengado. En dicha situación va a señalar tres elementos importantes que no deben ser definidos o no deben ser entendidos para poder desvirtuar el tema del control. Uno de ellos son los pactos, derechos u obligaciones sobre transferencias. Es decir, si yo tengo un contrato con una persona en la que le voy a entregar un producto y le señalo determinadas condiciones en las que en qué momento lo va a recibir y si no le gusta me los puede devolver. Esa situación simplemente para el tema de control le es irrelevante, no lo toma en cuenta. Es decir, basta que yo ya le haya transferido, no importará si haya otra cláusula en la que me diga, mira, te la entrego, pero tú luego, posteriormente de 3 meses, me lo devuelves. Esa segunda parte simplemente el devengo no le interesa. ¿Por qué? Porque el control ya ha sido transferido en el primer momento. Asimismo, la exposición de motivos señalará justamente como segundo punto lo que llama el artículo 1428 relacionado a la resolución de incumplimiento. Es decir, si yo tengo un contrato por el cual yo te entrego un producto y el producto por N razones no cumple las condiciones que quiere el cliente y el cliente lo devuelve, ¿yo puedo revertir la situación de enajenación o de enajenación de bienes? No. Justamente porque para el inicio del acuerdo ha sido justamente el hecho sustancial de control, la transferencia misma ya hubiese cumplido el tema de la enajenación de bienes y por lo tanto cualquier tema o hecho posterior como una resolución simplemente es un efecto que no va importable en el tema del devengo tributario. ¿Es cuestionable contablemente? Sí, pero como ya hemos señalado, el devengo tiene naturaleza recaudatoria. Como último punto va a señalarse respecto al tema de los controles las existencias de varias prestaciones que se acoplen a una transferencia.
Un elemento bastante importante que busco en el tema del devengado es que todas las prestaciones, y me refiero por prestaciones, no necesariamente a temas de ventas, también puede ser temas de servicios, a la individualización de cada uno de ellos, sin importar que haya una vinculación directa. Veremos un caso muy particular que nos va a señalar la exposición de motivos justamente y mencionando este tema de cómo hay una situación donde hay una determinada venta de una maquinaria y ella va acompañado de un soporte de mantenimiento para que pueda funcionar. La exposición de motivos del decreto legislativo 1425 nos dice algo muy interesante. Nos dice, no obstante de que si bien es cierto, yo te pueda vender la maquinaria y ello vaya acompañado de una estructura para que esa maquinaria funcione, si bien contablemente es una obligación única, una utilización única hacia el cliente, para temas tributarios es completamente irrelevante eso y se aplicará de forma diferenciada, es decir, hay una venta de un bien y hay una prestación de un servicio. Ese tema, en tema contable, evidentemente puede sonar algo aversivo, pero para el decreto, para el aspecto que nos corresponde al tema tributario, justamente el decreto legislativo 1425 en su exposición de motivos lo va a señalar. Voy a mencionar mucho la exposición de motivos por una muy buena razón. Lamentablemente tenemos solamente como base de análisis la norma, el reglamento y las exposiciones de motivos de ambas situaciones. A la fecha no existe jurisprudencia y 2 o 3 informes que se mencionan que también serán objeto del análisis, pero que de la luz de la exposición de motivos realmente palidecen bastante. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, para discutir el tema de servicios. Siguiente diapositiva, por favor. No, la anterior. Disculpe. Así como las reglas particulares teníamos a la enajenación de bienes, otra de ellas también tenemos a la prestación de servicios. Para la prestación de servicios, el hecho sustancial, es decir, el elemento importante, el núcleo que va a generar la situación del principio del devengado o el devengo o el elemento gatillante van a ser dos situaciones. Uno viene a ser el grado de realización y el otro la ejecución continuada. Entonces, una pregunta que siempre los abogados, que siempre nos gusta colocar conceptos a todas las cosas, nos preguntamos, ¿y qué cosa es uno y qué cosa es lo otro? Lo que sí nos dice la exposición de motivos es qué cosa tenemos que entender por ejecución continuada. Y para ello, la propia exposición de motivos hace mención del informe tributario 121-216, el cual en resumidas cuentas señalará que es aquello que produce sin interrupción, pero con desplazamiento en el tiempo. Un ejemplo, aun cuando la exposición de motivos no lo mencione, para poder graficar y entender esto, lo puede entender en el suministro de energía. Es algo en el tiempo que se va brindando y que no hay ni un corte, ni un punto de culminación de servicios, sino que en el tiempo se va avanzando. Ese es un ejemplo bastante claro de lo que debemos entender como ejecución continuada. En contrario sensu, o mejor dicho, lo que no es aquello, el grado de realización viene a ser evidentemente aquello que no es ejecución continuada. Le hace una ejecución que tiene un determinado punto y concluye como tal. Luego analizaremos el informe, pero más o menos para que quede claro qué debe entenderse por grado de realización y qué debe entenderse por ejecución continuada. Ambos son prestaciones de servicios completamente diferentes y la evaluación de las mismas evidentemente denotan metodologías diferentes. Para el grado de realización tenemos la inspección de lo ejecutado. Por ejemplo, en el caso de la situación en que le decíamos que teníamos una maquinaria y que iba acompañado de un servicio especializado para que funcionara, ya sea una base sólida en la tierra donde tienes que ir y colocar la maquinaria, evidentemente la inspección de esa ejecución de esa base sólida puede ser tomado como el grado de realización porque se ha cumplido. Asimismo, hay otras evaluaciones que señalarán como porcentaje relacionado al ejecutado, porcentaje relacionado al costo incurrido y otros que señala el reglamento. Evidentemente, el reglamento a la fecha no ha señalado todavía nada, así que lo tenemos como un elemento pendiente todavía para que sea desarrollado reglamentariamente.
algún punto contable que podría llamar la atención en esta situación, la propia exposición de motivos te va a señalar el porcentaje relacionado al costo incurrido, donde la presentación ya desarrollada del punto anterior, de la exposición anterior, claramente desarrolla que hay elementos contables que también pueden ser tocados. Uno de ellos, por ejemplo, es este. Pero ello también denota que la interpretación siempre tiene que verse desde un análisis jurídico. No, la norma del artículo 57 es muy celosa respecto a ese punto. No permite tanto ir y acoger normas contables. Asimismo, para la ejecución continua tenemos dos situaciones muy particulares. Tenemos el tiempo determinado y el tiempo indeterminado. Para el tiempo determinado, la proporción del pacto está en razón a la ejecución del servicio. Y respecto al tiempo indeterminado, metodologías de ejecución ¿Qué es este tipo de metodología? Técnicamente la norma no lo dice, pero se puede aplicar algunos desarrollos contables a la misma. Todo lo que son metodologías siempre va de cara o de la mano con el apoyo contable. Cuando uno toma cualquiera de estas situaciones, la norma te dice que tienes que realizarlo para todas las operaciones similares. Por lo tanto, y eso es la metodología aplicativa para tema de servicios, de prestación de servicios. Puedo variar ese tipo de metodología, digamos, yo ya no quiero que sea un grado de realización de lo ejecutado, sino en razón al costo. ¿Podría realizarlo? Sí, lo puedes hacer, pero tienes que pedírselo a la SUNAT y ella te responderá en 45 días hábiles. Y si no me responde en los 45 días hábiles, ¿qué sucede? Ah, tiene silencio positivo. Ah, muy bien. Pero ya lo puedo ejecutar. No, lo puedes ejecutar a partir del ejercicio anterior. Digamos, eres de la persona que estás utilizando alguno de estos sistemas porque ellos denotan o vienen de la anterior NIC 18, vienes ejecutándolo en aplicación de lo que era estás pasando del 2018 al 2019 y venías desarrollando contablemente y tributariamente, aún existía, digamos, la situación de la modificación del artículo 57 y venías utilizando esta metodología y aparece esta norma. Y dice, ¿puedo utilizar otras metodologías? Claro, puedes hacerlo. Pero entonces puedo realizar eso, pero ¿cómo hago? Tienes que comunicarle a la SUNAT, pero no lo puedes hacer ahora. Si se lo comunicas a la SUNAT, tienes que, validada la situación o el silencio positivo, recién ejercerlo en el año siguiente, que podría ser en este caso en el 2021. Ok. Asimismo, y si yo no realizo ningún método, ¿qué es lo que pasa? Simplemente voy y utilizo uno aquí, utilizo uno allá, o utilizo varios, dependiendo de las circunstancias. Bien, si eso es lo que te estás desarrollando, siempre la administración el día de mañana va a agarrar y va a considerar que no has realizado ni un método y simplemente ellos van a coger el método que consideren. Asimismo, eso es lo que dice el artículo 57 y por lo cual hay que tener bastante cuidado. Por lo tanto, para el tema de servicios, es una sana política tener claro cuál es la metodología y cuáles son los símiles a dichos servicios, para señalar que estás realizando la misma metodología en cada uno de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. Algo que se mencionó en el punto anterior referido justamente a las definiciones que nos señala la exposición de motivos en el tema de prestación de servicios y ello relacionado al tema de la ejecución continuada, es un concepto bastante interesante para poder calzar algunas interpretaciones que podamos realizar de cara a analizar si estamos en un servicio continuado o en un servicio no continuado. Si no es un servicio no continuado, se entiende que estás en el otro lado relacionado a realización, grado de realización. Podría entenderse como tal. Pero hay un análisis bastante interesante que señala el informe. Te dice, el informe va a sacar dos conceptos a los cuales, el punto anterior, por favor. Está ampliado. No, el anterior, por favor. La información de ejecución continuada justamente va a ser una gran diferencia relacionada a los contratos de obligación de ejecución continua, la que hemos señalado como en el tema del suministro de energía eléctrica, digamos,
en el cual se produce de forma interrumpida y en el tiempo. Y tenemos algunos contratos con obligación de ejecución periódica y escalonada, donde existen varias distribuciones de tiempo y expresan en obligaciones de hacer o en fechas determinadas o indeterminables, es decir, con intervalos iguales o diferentes. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Cuando alguna vez le han realizado un tema de servicio de auditoría, podría calificar como, digamos, realiza un servicio de auditoría. ¿En cuál estoy? ¿Estoy en una ejecución continuada? No, porque una ejecución continuada es una proyección de tiempo donde no necesariamente existan unas obligaciones de hacer que vayan a denotar a una determinada fecha o que puedan realizarse en una parte y en otras no, tomando en cuenta que, digamos, en un servicio de auditoría hay no solamente una, sino varias prestaciones o varias obligaciones de hacer, desde informes hasta estructuraciones completas dentro del análisis. Entonces podríamos denotar que en el desarrollo, para el caso de ejemplo, no podría yo señalar que una ejecución o un servicio de auditoría podría ser calificada como una ejecución continuada, para tomarlo esto como un elemento de referencia. Este concepto o este informe yo les recomiendo que lo analicen bastante bien de cara a poder identificar a qué tipo de servicios nos encontramos, dado que el reglamento, como usted ha mencionado, no lo precisa. Entonces tenemos que necesariamente utilizar la exposición de motivos para dar cierta luz a algunas consultas o dudas que podamos tener. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, dentro de los otros casos particulares tenemos el tema de la cesión temporal de bienes. Tiene que recordarse previamente que cuando la norma habla de bienes, está relacionando tanto bienes materiales como inmateriales, lo que se puede definir como tangibles e intangibles. En el tema de la cesión temporal de bienes, fácilmente podemos quedar el tema del arrendamiento, el alquiler. En ese caso podemos tener situaciones con plazos determinados o plazos indeterminados. Para los plazos determinados la proporción es en base al tiempo de cesión y en los indeterminados va acompañado a través de un tipo de metodología. Ahí sí puede apoyarnos el tema de las disciplinas contables. Si tomo una de esas situaciones, dado que el tema de prestación de bienes es simplemente un apéndice de lo que era prestación de servicios, también se aplica el tema de las metodologías de aplicación mencionados en el punto anterior. Léase, si tomo un tema de metodología, tengo que seguirlo para todos los servicios similares. Si quiero cambiarlo, tengo que avisarle a la SUNAT y de no decirlo, tengo 45 días que puede generarse el tema del silencio positivo o de cara al otro, si es aceptado, pues inmediatamente ejercerlo, pero en el ejercicio siguiente. Asimismo, también hay otras condiciones que están relacionadas a la obligación de no ser y expropiación. Para la obligación de no ser, dado que no hay una obligación propiamente que pueda materializarse, porque es no hacer, es decir, no hagas algo, la proporcionalidad para tema determinado está relacionado al tiempo de ejecución. Léase, yo no quiero que vayas a transmitir, digamos, un tema de una cláusula en el que simplemente no puedes transmitir conocimientos que hayas tenido en un determinado trabajo como experiencia. Entonces, ahí entra una obligación de no ser, el famoso contrato de confidencialidad. No hagas o no vendas determinado producto. Ahí entra el tema de las obligaciones de no hacer. En los plazos indeterminados están más relacionados al tema del pago de la contraprestación. Usualmente se ve más el plazos determinados, porque evidentemente las obligaciones de no hacer son más relacionadas al tema de confidencialidad. Otra situación también está el tema de las expropiaciones. Para el tema de las expropiaciones, la propia norma señala dos situaciones distintas en el tema del dinero, la puesta a disposición del dinero del mismo y los bonos a partir del momento en que dicho bono lo rediman, es decir, lo liberan, o en aquellos casos en que el bono puedas transferirlos. Siguiente diapositiva, por favor. Como última particularidad de este tema de reglas particulares, tenemos el tema de las transferencias de crédito. Las transferencias de crédito que va a señalar el artículo 57 están relacionadas para aquellos adquirentes
que no asumen el riesgo de crédito. Acá hay más o menos una gráfica para poder entender qué es lo que trata de decirnos el legislador en este punto. Si deben recordar, hay situaciones en las que determinado cliente le vendemos determinado producto y tenemos ese derecho para cobrarle. Pero dado de que necesitamos dinero, agarramos y se lo damos a un banco y le decimos al señor banco, tú me pagas, yo te doy este derecho que tienes a través de esta factura para que lo puedas cobrar y tú me pagas pues el remanente o el monto de dicho monto y te pago si hay un tema de intereses entre el momento en el que yo te estoy dando este derecho y el momento en el que el deudor te vaya a pagar. Exactamente esa es la situación, un factoring. Entonces, en ese punto, solamente para las situaciones donde no asume el riesgo, pues evidentemente el devengo vendría a ser el interés por el servicio de financiamiento entre el momento de la cesión del transferente al adquirente, digamos en este caso el banco, y sobre dicha situación hasta el momento que pague el deudor. ¿Y qué pasa si el deudor no paga? Simplemente el banco agarra y te dice, ¿sabes qué? Tú me diste esta factura para que yo lo cobrara, pero resulta que el señor no quiere pagar, así que te lo entrego y devuélveme mi plata. Esa es más o menos la situación para el tema de transferencia de crédito sin riesgo del deudor. Entonces, sobre este punto ya hemos abarcado de forma rápida todas las reglas que van a denotar el devengo del artículo 57. Ahora, esto lo estoy desarrollando rápidamente, ¿por qué? Porque quiero llegar a los casos para poder más o menos materializar y un poco sentar las bases, porque para muchos evidentemente es un poco muy general, muy teórico. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Así tenemos como elementos adicionales y algo que ya se había mencionado anteriormente, que las transacciones con respecto al tema del devengo siempre van a buscar una independencia. Como en el ejemplo que les mencionaba, si yo compro una maquinaria y esa maquinaria no va a funcionar si es que no tiene una base de cemento y una estructura metálica donde poder colocarla, si bien es cierto, estoy primero comprando el bien y segundo le estoy pidiendo a la empresa que coloque esa base para yo colocar la máquina, si contablemente podría ser entendida como una sola operación, para temas tributarios son dos. Uno, la venta del bien y el segundo, el servicio. Eso es lo que en resumidas cuentas nos está diciendo para lo mencionado anteriormente. Asimismo, en el tema del devengo se va a desconocer cualquier tipo de estimaciones o acuerdos o situaciones en las que yo pueda flexibilizar o hasta desvirtuar el hecho o la naturaleza de la forma de pago. Tienen que recordar que para el tema del devengo, si bien es cierto, contablemente las estimaciones buscan una realidad, una fehaciencia de cuánto es la operación de ingreso y cuánto es el gasto, para temas tributarios simplemente ese tema no le es relevante. Simplemente el acuerdo pactado como hecho sustancial es lo más importante. Y si no hay un hecho sustancial, si no hay un hecho futuro, ese hecho futuro tiene que ser real. No puede haber una situación de sí puede ser, pero hay esto. No, ni un tipo de condición. Tiene que ser bastante claro en ello para poder denotar el tema del devengo, tanto para los ingresos como para los gastos. Siguiente diapositiva, por favor. Así como el artículo 57 fue variado por el decreto 1425, también fue variado el artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, y esto estoy relacionado, me estoy refiriendo técnicamente a lo que vienen a ser las operaciones para aquellas empresas de construcción que tienen más de un año. Para dichas situaciones, la norma nos va a señalar, y relacionado al método B del artículo 63, y ahí yo me estoy refiriendo a la asignación de renta bruta deducida del importe cobrado y los cobros a los trabajadores de cada obra durante el ejercicio y los costos correspondientes, toda esa estructura que tienen las empresas constructoras, va a señalar una vinculación. Esto lo va a señalar claramente la exposición de motivos y también lo va a señalar la tercera disposición complementaria final del decreto legislativo 1425, donde nos dice:
Cuando seas una empresa constructora y estés aplicando el método B, tienes que recordar que para el tema de devengo, primero el ejercicio gravable correspondiente es del 1 de enero al 31 de diciembre del citado año. La segunda, el tema de devengo de ingresos, no va a tomar en cuenta las reglas particulares. ¿Se acuerdan las reglas particulares que desarrollamos? Enajenación, prestaciones, ya eso no se aplica en esta situación. Y así mismo se aplicarán el tema de los elementos adicionales. ¿Qué son los elementos adicionales? Son los elementos que les mencioné en el punto anterior. Es decir, de que la norma del decreto, el devengo, no va a permitir conceptos de estimaciones por los que yo pueda ir y erosionar o flexibilizar el tema de cómo va a ser el tema de la contraprestación o las situaciones que puedan, que todas las prestaciones tienen que ser individualizadas, algo que se menciona en el punto anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente nos encontramos en el tema de los gastos. Los gastos va a señalar que la aplicación viene a ser generada para todas las situaciones de gastos. Y entiendo que la norma está relacionada, pero hay dos excepciones importantes. La primera es para el tema de gastos de tercera categoría y los gastos de renta de fuente extranjera. Pero los gastos de renta de tercera categoría, que es justamente la que nos interesa, nos dice que se aplica todas las reglas del ingreso señalados. ¿Qué cosa quiere decir? Que tengo que aplicar los 3 elementos azules que había mencionado. Es decir, se tiene que desarrollar el tema de que haya un hecho sustancial, que no esté ese hecho sustancial condicionado, no interesa la oportunidad de cobro, y si hay un hecho eventual, ese hecho eventual o futuro tiene que ser como tal existir. Y adicional, pero no incluye las reglas particulares, es decir, en gastos no se discute el tema de las enajenaciones, el tema de todo lo desarrollado anteriormente en rojo relacionado a enajenaciones, prestación de servicios, expropiación, no, nada de eso entra dentro del análisis para el tema de gasto de tercero. Asimismo, nos va a señalar un tema bastante interesante. ¿Cuál es la situación o la norma nos permite que podamos utilizar la deducción de gastos en un ejercicio distinto al devengado, una cuestión bastante excepcional? Si bien es cierto, la norma no lo desarrolla tan claramente, o lo desarrolla con ciertas variaciones, yo les recomiendo y les invito definitivamente a ir a la exposición de motivos, que es altamente mencionada en esta exposición, dado que es bastante claro y da muy buenos ejemplos de cómo tiene que ser entendida esta temática. Así podemos observar que para la deducción de gastos en ejecución distintos, primero tiene evidentemente, esto no puede ser conocido por el propio contribuyente, y su desconocimiento no tiene que ser a causa del contribuyente. No es que no hay forma, o sea, si hay una operación de un gasto que no hubiera forma, digamos, por el tema del COVID, que yo pudiera saberlo, sería imposible demostrarlo, podría invocarlo si yo tengo ese conocimiento, digamos, en el 2021. Podría darse la situación. Segundo, que necesariamente este gasto debe ser contablemente pagado íntegramente, provisionado y pagado íntegramente en el ejercicio de cierre. Y finalmente, que la SUNAT, y esta es tal vez la parte más importante, verifique que no haya o no implique un beneficio fiscal. Un beneficio fiscal, ¿qué cosa quiere decir? Que este gasto sea tan grande que pueda yo arrastrarlo o deducir de tal forma que pueda tener algún beneficio dado digamos, de que pueda tener un crédito a mi favor que pueda arrastrarlo paralelamente, una gran pérdida, digamos, o algún otro concepto que pueda denotar poder arrastrarlo a ejercicios siguientes. Este punto puede ser bastante controversial, dado que a la fecha no tenemos, como se mencionó, un reglamento que pueda aclararlo, así que simplemente tenemos la base legal. Finalmente, para los gastos de renta de fuente extranjera, tenemos la situación donde los ingresos y devengos se aplican igual que el tema de los ingresos para renta de fuente extranjera. En este caso, los gastos, habíamos mencionado que en renta de fuente extranjera no se aplica el tema de gasto eventual o futuro de hechos, es decir, simplemente se da el hecho sustancial. Ese hecho sustancial no está bajo ninguna sombra de condición y no interesa la oportunidad de pago.
lo que quiere decir que se resume que los gastos como los ingresos en temas de renta de fuente extranjera simplemente están relacionados al hecho sustancial, es decir, el hecho que los genera. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. A ver, ya. Comencemos con los casos. Estos casos han sido sustraídos, excepto el último, de las propias exposiciones de motivo, tanto de la norma del decreto legislativo 1425, así como del reglamento aquel que modifica el artículo 31 de la ley del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Por lo tanto, son bastante válidos e importantes de cara a interpretar cuál es el análisis que está haciendo la SUNAT. Aquí se le señala más o menos una pequeña línea de criterio o de interpretación que se les recomienda utilizar de cara a saber si el ingreso como tal se encuentra o es un ingreso o es un gasto devengado o no lo es. Aquí está lo que anteriormente ya les había adelantado, el caso de la maquinaria e instalación especializada. Ya les había mencionado el mismo del desarrollo. Para el análisis del devengado, primero tenemos que hacer una subevaluación de 3 primeros puntos. Primero, ¿cuál es el hecho sustancial? La venta del bien o servicio. En este caso es una venta y una prestación de servicio. Ese es el hecho sustancial, el elemento gatillante que lo va a generar. ¿Hay una condición suspensiva? No, simplemente te lo estoy vendiendo. Si en el contrato dijera, ya, yo te lo vendo y si no te gusta, puedo proceder simplemente a devolvértelo, no será importante en esta situación. Porque el elemento suspensivo o el elemento condicional es algo que simplemente va directamente al tema de la venta, es decir, condiciona la venta a determinadas especificaciones o condiciones. Pero en este caso simplemente te estoy vendiendo el producto. ¿Hay un elemento o evento nuevo? No, porque simplemente se consume con el hecho mismo de la venta o simplemente la puesta de maquinaria en el local que yo quiero ubicar. El segundo análisis que se tiene que realizar es el análisis de separación de prestaciones. Como se había mencionado, todas las prestaciones en devengado se tienen que ir individualizando. Algo ya se les había adelantado. Si bien para el tema contable se aplicaría una única obligación de desempeño, que es la visión contable, que es bastante coherente, ese análisis no es aplicado para este caso. Y asimismo también la exposición de motivos así lo señala con esas condiciones, que para el tema tributario simplemente se obliga a la condición de que ambos servicios, en este caso la venta de bienes y la prestación, sean separadas como prestaciones distintas. Entonces, como regla particular, ¿qué cosa tengo? Tengo dos situaciones. Tengo el tema de la enajenación de bienes y la prestación de servicios. La enajenación de bienes, ¿a qué va acompañado? Al control o a la transferencia de riesgo. Si ya me dieron la maquinaria, yo ya tengo el control de la misma. Si me entregan la máquina y se rompe o hay algo, ¿a quién simplemente tiene la pérdida? A mí, porque ya me entregaron el riesgo. Yo ya tengo el control de utilizarla o no utilizarla. Si bien es cierto, ello va acompañado con la prestación de servicio, el tema del servicio es un elemento que puede estar vinculado, pero para el tema de devengado tiene que ser separado para temas tributarios. En este caso, el análisis está relacionado a la prestación de servicio en grado de realización. ¿Por qué grado de realización? Porque yo puedo verificar si efectivamente ya colocaron la base con la estructura metálica para yo colocar la máquina. Es así como se tiene que analizar un caso en particular. Creo que tenemos un poco de problemas con la posición. Un caso en particular para el tema de caso de maquinaria e instalación especializada. Siguiente diapositiva, por favor.
Vamos a desarrollar tres ejemplos que justamente salen de lo que fue la variación del decreto, ahorita no me acuerdo, pero justamente la modificación del reglamento, del artículo 31 del reglamento del impuesto a la renta. Es bastante claro y es un elemento que inicialmente les había mencionado, y es el desarrollo de cómo tiene que ser entendido los hechos o eventos futuros. ¿Se acuerdan que nos señalábamos que habían tres elementos base importantes en el devengado? Primero es el hecho sustancial, el hecho gatillante. Ese hecho gatillante, que es el hecho sustancial, no puede ser condicionado, no puede haber algo que simplemente diluya ese hecho sustancial. El otro elemento estaba relacionado que no es importante las condiciones de pago. Como segundo elemento teníamos la situación del hecho eventual, un hecho futuro, un hecho nuevo que era diferente al hecho sustancial o el hecho base. Entonces, el desarrollo de estos tres ejemplos que vamos a desarrollar van justamente de cara para poder diferenciar el famoso hecho sustancial, hecho gatillante, con este segundo hecho nuevo que va a suceder, como tampoco tal vez podría no darse. Tenemos el caso de una venta de una empresa, que en castellano significa venta de acciones, y se pacta en dicho acuerdo que la contraprestación anual será del 7% de las utilidades próximas al año. ¿Cuál es el hecho sustancial en el contrato? La compra-venta de acciones. Ese es el hecho, elemento base. ¿Hay una condición en este acuerdo? No, no hay ni una condición. Simplemente te estoy transfiriendo las acciones. Pero hay un hecho nuevo. ¿Cuál es el hecho nuevo? El hecho nuevo es decir, me vas a pagar, pero no me vas a pagar por la venta de las acciones, sino me vas a pagar en razón a las utilidades generadas, digamos, en 3 años. ¿Y qué es lo que pasa si yo en esos 3 años no genero nada? Simple, el hecho nuevo no se sucede. El hecho nuevo, léase, la utilidad de generación es idéntica a la venta de acciones, son dos cosas diferentes. Eso claramente demuestra la separación entre el hecho sustancial y el elemento nuevo. Son dos cosas o elementos completamente diferentes. Es decir, el hecho sustancial va a ser la parte, si se puede llamar, de sustento de por qué hago el contrato. Y el hecho sustancial viene a ser la consecuencia de ese acto. Tomando en cuenta ese primer análisis, tenemos la segunda parte del análisis de acuerdo a la estructura que habíamos desarrollado. Hay un análisis de separación de hechos. En este caso simplemente es una venta de acciones, por lo tanto es una enajenación de bienes. Un solo hecho, no hay que dividir absolutamente nada. ¿Cuál es la regla particular? La regla particular de aplicar sería la enajenación de bienes de control y transferencia. Si ha sucedido, sí, porque ya has transferido las acciones. Entonces ahí se denota el hecho que ya has transferido. ¿Cuándo denota la cuantificación de ese pago? Justamente cuando se haya generado las utilidades. Siguiente diapositiva, por favor. En este siguiente caso tenemos una cesión definitiva de una concesión estatal que permite ejercer actividades extractivas si se pacta una contraprestación fija y variable en función a unidades producidas en un plazo de 3 años. ¿Y en castellano qué significa? Simplemente yo tengo un derecho como una concesión y simplemente te la vendo. Te vendo ello, pero el hecho de vendértelo, quiero recibir algo de plata y en los próximos 3 años que vaya a producir esa explotación, yo quiero tener un beneficio. En resumen, ese es el caso. Análisis del devengado. En el análisis del devengado habíamos señalado 3 elementos básicos. El hecho sustancial. ¿Cuál es el hecho sustancial? El objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto del contrato? La cesión definitiva. En esta cesión definitiva, ¿qué cosa y cuál es el pago? Es el pago fijo. Simplemente yo te estoy dando determinada cesión, yo quiero un monto. Ok, ¿hay una condición suspensiva? No, porque simplemente ya te he transferido el tema del derecho. ¿Cuál es el hecho eventual nuevo? El hecho eventual nuevo va a ser los pagos que vayas a tener por unidades producidas. Esta función de pago, de contraprestación de unidades producidas, ¿es igual al hecho nuevo, es igual al hecho sustancial? No. ¿Por qué?
Porque el hecho sustancial, como hemos visto, es el marco, el desarrollo, el objeto por el que inicias el acuerdo, el contrato de cesión. El otro es la consecuencia de ese hecho sustancial. En este caso es la unidad de producción. En función de esa unidad de producción, esas variantes vienen a ser el hecho nuevo y en base a esos hechos nuevos se van a generar los devengos correspondientes. Ya teniendo ese análisis del hecho del devengo, pasas al siguiente análisis. ¿Cuál es el siguiente análisis? Ver si estamos hablando de varias prestaciones o una sola prestación. Solo hablamos de una sola prestación, que en este caso es la cesión definitiva. Una cesión definitiva es un derecho, es un bien. ¿Cómo calzaría en la regla particular? Como una enajenación de bienes. Y en esa enajenación de bienes se aplican las dos situaciones, control y transferencia. Si a mí ya me dieron, o si yo ya pasé, en este caso, el tema de dicho derecho, ya se ha demostrado que la otra persona tiene el control. Por consecuencia, se da el devengado. Siguiente diapositiva. Tenemos ahora una cesión de marca. En esta cesión de marca determinamos que tenemos el 5%. Ok, yo te doy una cesión de marca y quiero el 5% en los próximos 5 años de acuerdo a tus operaciones de venta. Muy común, es algo bastante común en algunas empresas. Mismo tema, análisis del devengado. Los 3 elementos básicos. El hecho sustancial. ¿Qué es el hecho sustancial? El objeto del contrato. ¿El objeto del contrato cuál es? Es la cesión temporal de la marca. ¿Ok? Ya tiene la cesión temporal. ¿Hay una condición suspensiva? No, no hay ni una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque no hay un elemento que desvirtúe el objeto del contrato, que en este caso es la cesión temporal. El hecho eventual nuevo. ¿Cuál es el hecho eventual nuevo? ¿Está en razón a que yo te haya transferido el bien o está relacionado a las ventas? Está relacionado a las ventas, es decir, es un elemento completamente diferente a la cesión. Y ese elemento, en base a ese elemento, yo te iré pagando. Entonces, en estos 3 ejemplos, como ha quedado verificado, el hecho sustancial se puede definir en este punto como el objeto del contrato. La condición suspensiva, ¿qué cosa viene a ser? Si ese de objeto de contrato de una u otra manera como que deja o se desvirtúa o hay un elemento que simplemente le quita esa naturaleza de objeto y lo condiciona a algo más. O simplemente no es técnicamente una transferencia. Y la última parte, el hecho o elemento nuevo, ¿qué cosa viene a ser? Un elemento consecuencial, es decir, una consecuencia del hecho sustancial que va justamente a cuantificar la forma de pago. Tomando en cuenta eso, y finalmente en este punto vemos el análisis de separación, ya se había mencionado, es una sola prestación, una cesión temporal, y dada que es una cesión temporal, ¿por qué es una cesión temporal? Porque es un servicio. ¿Cómo sé que es un servicio si estoy entregando un bien? Se denota un servicio cuando yo entrego algo y a su vez ese algo no pierdo su capacidad de ser el dueño y me lo regresa. Los arrendamientos, las cesiones, distinto a venta. Venta es yo te transfiero y ya no hay forma que yo pueda extender mi capacidad como propietario puesto que ya te lo entregué. En las sesiones, y en este caso el servicio, estamos en una sesión temporal de bienes. Y para este caso, una sesión temporal de bienes determinados. Siguiente diapositiva. Habiendo observado cada uno de los puntos, vamos a aterrizar en el famoso informe 10-2019. Muy controvertido, muy discutido, que está relacionado justamente a la venta de bienes materiales y concentraciones minerales. Ahora, uno puede tener muchas observaciones en este punto, pero vamos a analizarlo de acuerdo a la estructura que se ha mencionado y llegar a la conclusión que nos señala la administración y poder tener los elementos para poder cuestionarla o no cuestionarla. En el primer caso, ¿qué cosa tenemos? Una venta. En el análisis del devengado, ¿cuál es el hecho sustancial? ¿Cuál es el objeto del contrato? La venta de minerales. ¿Es una venta cualquiera? No, es una venta de minerales con determinadas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones es que, como todos saben, una venta de minerales denota que tenga que tener una cantidad de ley determinada, digamos, en la plata o en el oro, porque podrían estarte vendiendo roca. Por lo tanto,
¿Hay una condición suspensiva? Claro que hay una condición suspensiva, porque no sabes si la venta del bien denota o tiene todas las condiciones para ser considerada como una venta, porque podrían estar entregando simplemente rocas. El informe no señala eso. El informe nos dice, en el tema del análisis sustancial, hay una venta, efectivamente hay una venta de minerales, no se manifiesta respecto a una condición suspensiva, no lo menciona, pero no hay un desarrollo de la misma, y denota el análisis de pago en razón al hecho o elemento nuevo, que hemos venido desarrollando en los tres ejemplos anteriores, que el hecho nuevo es un elemento consecuencial distinto al hecho sustancial. Es decir, si yo saco el hecho nuevo, el contrato todavía existe. Es una forma bastante fácil de ser entendido, sí. En el tema de la marca, yo ya te transferí la marca. No hay forma o yo ya te cedí la marca. No hay forma que simplemente si yo saco el hecho nuevo, vaya a cambiar esa situación. De esa forma tiene que ser entendido el hecho nuevo. Es completamente independiente del hecho sustancial. Pero ellos analizan y el informe señala y se centra en el hecho nuevo. Y el hecho nuevo llega a esta conclusión. Dice, de la verificación de la calidad, peso, contenido de los minerales concentrados de material o de mineral, no constituye un hecho o elemento futuro que permita diferir el ingreso hasta que ya que se efectúe. En castellano, y el informe finalmente nos dicen es, ok, si tú eres una empresa que simplemente estás vendiendo minerales, el hecho que tú me quieras condicionar de que yo voy a diferir el ingreso porque hay una condición de verificación, no me es relevante. Para mí existe el devengado desde el mismo hecho de que ya lo vendiste. Eso es lo que te dice el informe. Y señala esa condición desde la óptica del hecho nuevo y es un mal análisis por los elementos, y no lo digo porque, bueno, yo, pues, ¿cómo se llama?, pueda cerrarme una idea, sino porque de acuerdo a los ejemplos de la propia exposición de motivos, se puede desprender eso. Es decir, si yo quiero analizar, primero tienes que desarrollar el hecho sustancial, el objeto del contrato. Si el objeto de contrato tiene un elemento condicionante que lo diluya, y tercero, si hay un hecho nuevo, tiene que ser diferente al hecho gatillante o el hecho sustancial. En esta situación, el análisis que a mi interpretación, a mi humilde interpretación, debería haberse realizado, es que la venta de materiales, y en este caso, venta de mineral concentrado, está condicionada. Está condicionada a que tenga determinado número de ley. Entonces tú te preguntas, ¿y yo cómo califico eso si yo estoy entregándole los minerales a determinado punto? Curiosamente, la exposición de motivos de la 1425 desarrolla algo interesante y te dice la forma como puedes justificar eso es que en el propio contrato tiene que haber una cláusula en la que puede especificarte cuándo tú haces esa aceptación. El hecho que yo te entregue algo y ese algo esté condicionado a una situación de suspensión, justamente hace que yo pueda invocar la condición de suspensión y por lo tanto esa condición de suspensión neutralizar el hecho sustancial. Porque el hecho sustancial no es venderte piedras, es venderte piedras con determinadas condiciones o ley para ser determinados como minerales valiosos. Por lo tanto, está condicionado al propio objeto del contrato. El hecho sustancial y la condición suspensiva van vinculados necesariamente al objeto del contrato. El hecho o evento nuevo es un elemento consecuencial de cómo voy a calificar el tema del pago, pero no tiene nada que ver en este punto relacionado al tema del hecho sustancial. Siguiendo el tema del análisis, el análisis se hace una separación de prestaciones que se evalúa que es una sola prestación, en este caso 90 bienes, y la enajenación, control y transferencia. Ahora, cuando uno hace este tipo de análisis en estos tres puntos, basta que tú llegues a la conclusión, como es en este caso el ejemplo, que se determine que estamos en una condición suspensiva, los otros puntos, 2 y 3 simplemente ya no son necesarios ser analizados. Justamente para señalar de que no nos encontramos en un devengado. ¿Por qué no nos encontramos en un devengado? Porque de acuerdo a la definición,
para que haya devengado, no puede haber una condición suspensiva. En el ejemplo del análisis del informe señala que esa condición de suspensión no se da. Simplemente es una venta y por lo tanto, al ser venta, simplemente le aplica la regla de particular. Pero para llegar a la regla particular necesariamente tienes que haber pasado por cada una de estas etapas. Le hace el hecho sustancial, le hace la condición suspensiva, el hecho o evento, y recién después de eso, recién pasas a evaluar si estás dentro de las reglas particulares. No puedes saltar. Esa es tal vez la parte más importante de cara a todos aquellos que quieran más o menos hacer una mini evaluación si nos encontramos en temas de ingresos devengados o para los casos que correspondan en tema de gastos. Esta era la presentación que queríamos desarrollar. Quedamos a las preguntas de aquellos que quieran hacernos. Muchas gracias por todo lo presentado. Tenemos algunas preguntas. Vamos a habilitar el audio al contador Rogelio para que junto al doctor Edwin puedan dar respuesta. Primera pregunta. Al principio de lo de vengados se registra contable y tributariamente en forma diferente cuando el servicio contratado vende en el año. Cuando esa parte en un año y parte en otro año, cuando es pagado en un año y ser utilizado en el otro año, ¿cómo es que se procede? A ver, si por ejemplo has contratado una póliza de seguro cuya vigencia es del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, definitivamente vas a registrar cada mes la parte proporcional del servicio que te han dado. En este año vas a tener que registrar 6 meses, el gasto de 6 meses, y en el próximo año tendrás que registrar los otros 6 meses. Mientras no te den el servicio del momento que contrataste la póliza, lo vas a registrar como seguros pagados por anticipado y mes a mes vas a tener que ir enviando a gasto la parte proporcional. Pero del total solamente el 50% le va a pertenecer al año 2020 y el otro 50% al otro año. Para el tema tributario, efectivamente, casi hay un análisis similar. Para el tema tributario tiene que entenderse que si hay una póliza, si hay una prestación de un servicio, en esta prestación de servicio puede entenderse si estamos en una prestación de servicio de tipo determinado o estamos en un tema de grado de realización. Habría de determinarse sobre qué situación nos encontramos. Si nos encontramos en el ejemplo mencionado en el punto anterior, en el tema de pólizas, entendemos técnicamente de que está en relación a un tiempo determinado o puede ser de un tiempo determinado de ejecución continua y el tema del devengado irá en razón a la proporción del tiempo pactado para su ejecución. Sobre eso se tendría que trabajar, entendiendo la misma que el contrato va a estar desarrollado, digamos, en 2 o 3 años, por lo tanto, cada año tendrá que materializarse de acuerdo a los tiempos que haya más o menos ejecutado dicho tema de prestación. Entonces, más o menos es un análisis bastante similar a lo desarrollado en el punto anterior. Ahí no hay mucha diferencia. Correcto. Siguiente pregunta. Si tengo un trabajo acordado que sería ejecutable en etapas y eso implica una parte en el año 1 y otra parte en el año 2, ¿cómo debo registrar el ingreso que percibo en el primer año y cómo registro el ingreso que percibo en la segunda etapa para efectos del devengado? Vamos a habilitar el audio del... ¿Sí están habilitados? Sí, le escuchamos, señor Rogelio. Bueno, en este caso, todo tiene que ser siempre y cuando se hayan cerrado las etapas. Si se ha cerrado, es un proyecto de 2 años, si se ha cerrado una etapa, en ese momento eso ya se puede registrar como ingreso, o si es un gasto, se reconoce como un gasto. Pero siempre y cuando se haya, en el tema de ingresos, siempre y cuando se haya dado la confirmación de que esa etapa está cerrada y que se ha
cerrado el tema, por lo pronto van a proceder a facturar el tema. Básicamente esto es por avances de obras que se van cerrando, tienen que estar firmadas, aprobadas, autorizadas y aceptadas por el cliente para proceder a que la empresa pueda facturar y cobrar. La otra parte, mientras no esté terminada, no va a poder cobrarla y se diferirá al año que le corresponde, ¿no? Ujú. Pero el tema, bueno, para el tema tributario, entendiendo de forma general que estamos en una prestación de servicio y como hecho sustancial, evidentemente, en grado de realización, efectivamente tendría que verificar si hay un corte de verificar si es un hecho, es un objeto que pueda ser materializado para analizar la inspección de lo ya ejecutado. Pero si es un servicio, evidentemente, y ese servicio como tal es completamente inmaterial, puede utilizarse, en este caso, el porcentaje relacionado al costo incurrido, que para ello iría de la mano con el tema contable, o lo relacionado con lo efectivamente ejecutoriado. Lo habitual es que para que no te rompan la cabeza y tomando en cuenta que el tema contable en este punto se va a coincidir con el tema tributario, se aplicaría el porcentaje relacionado al costo incurrido, denotando que puedas ir acompañado, entendiendo que es la misma situación. Pero el análisis se entendería dentro de lo que es el grado de realización. Es decir, tiene que haber una forma cómo puedes tú denotar de que el servicio o el desarrollo del servicio ha sido efectivamente ya concluido. No podría ser de otra forma. Tenemos una siguiente pregunta. En esta época de cuarentena tenemos muchas empresas que no han operado. ¿Cómo queda la depreciación de las máquinas, vehículos, motos que no han sido utilizadas en la generación de ingresos, a efectos que la depreciación se considera como gasto mes a mes? Para el tema tributario tiene que recordarse que las reglas del hecho sustancial, condición suspensiva y oportunidad siempre se van a regir de forma general. Si bien es cierto, la norma te va a señalar en dicho caso para temas indemnizatorios, para temas relacionados a intereses o bienes, no te va a señalar para el tema de depreciación. Tiene que recordarse para que el tema de depreciación, y esto me refiero al tema tributario, la depreciación es una regla, es lineal en nuestro sistema. Es decir, nosotros tenemos depreciaciones ya sea por bienes o ya sea por temas de productos inmuebles o maquinarias con una línea ya determinada. Ahí ya no hay una discusión con respecto a si se haya desgastado o no se haya desgastado en el tiempo. La norma ahí simplemente aplica un tema de ficción jurídica y por consiguiente se tiene que respetar, aun cuando en la realidad tal vez en el punto contable pueda tener un análisis diferente. Pero para temas legales se aplica dicha tabla o dicha regla fija para el tema de las depreciaciones en razón a gastos. Ahí también podríamos partir de la base de que, como dices tú, los dispositivos tributarios definen cuál es el porcentaje de depreciación, salvo que haya otro sistema de depreciación autorizado por una, pero inclusive creo que sería muy puntual y tendrían que decirlo expresamente que si hay una demostración de que el activo no ha sido utilizado en diferentes meses, tendría que haber un estudio de por medio, aprobado por la SUNAT, y tendría que estar, digamos, escrito directamente y no lo podemos dejar a la imaginación, ¿no? Sí, pues hay que tomar en cuenta, y eso es algo que sí es relevante, que para el tema de los devengados, y es algo que se ha presentado en ambas exposiciones, es que la visión tributaria siempre es recaudatoria, por lo tanto son situaciones donde no hay discusión de interpretación. En el campo contable, por el hecho mismo que ellos quieren mostrar, y ahí sí me corrige Rogelio, con respecto al tema de lo que viene a ser la realidad de la empresa y los ingresos de la misma de cara al estado financiero, permiten justamente estimaciones, y estas estimaciones son valuaciones que no necesariamente son aceptadas por el tema tributario. Es correcto. Tenemos, veamos, a ver, bueno, aparentemente hemos atendido las preguntas. Tenemos acá una última pregunta. En el caso de mercadería,
que compré a un distribuidor para ser comercializado con el consumidor final, ¿cómo sería aplicable el tema del devengado cuando tengo mercadería que se vence y debe de ser destruida? ¿Cómo lo registro contablemente? Y ahora, a ver, en teoría has comprado mercadería que tiene fecha de vencimiento y se supone que se le estás dando a una tercera persona para que la venda. ¿Esa es la pregunta? No, lo que consultan es que ha comprado mercadería, pero que ésta tiene fecha de vencimiento y por lo mismo ya debe de ser destruida. ¿Cómo debe de registrarlo en su contabilidad? Desde el punto de vista contable, la mercadería está registrada como mercadería. Ahora, si ahí llega un momento, dependiendo del trato que tenga con el proveedor, si es que le pueden hacer el cambio o no de la mercadería, si no le pudieran hacer el cambio y es una mercadería que ya está cancelada y tiene que hacer la destrucción, tiene que proceder de acuerdo al tema tributario a hacer un acta, tiene que haber presencia del notario y tiene que haber un acta donde se vea la destrucción y con eso tendría que registrar la baja de esa mercadería, ¿no? Si no, que me corrija el doctor Edwin. No, no, sí, efectivamente, para el tema de las mercaderías y más para el tema de lo que viene a ser el tema de mermas y desmedros, ya hay una modificatoria que este año creo que justamente en el que te va a señalar el hecho de que necesariamente tenga que haber un informe. Pero ese es de cara a lo que viene a ser como yo lo saco del sistema. De cara al devengo tributario, lamentablemente, y es algo que se mencionó originalmente, las condiciones de devoluciones, condiciones de reducir los montos son completamente ajenas al devengo tributario. Para el devengo tributario, el hecho mismo de yo ya entregar la transferencia o el riesgo del bien a la otra parte, ya genera justamente el impacto o el gatillo, el hecho sustancial para la generación del devengo. Si luego, posteriormente, yo hago y digo que ese producto no cumple determinadas condiciones y procedo inmediatamente a devolverlo, eso es completamente irrelevante para el mundo tributario, para ellos, y el devengo ya se ha generado desde el mismo hecho de la transferencia, a pesar de que pueda haber una resolución de incumplimiento, para lo cual se materializa de que el tema de análisis del control de la enajenación de bienes no acepta las resoluciones de contratos o requerimientos de correcciones de los bienes que hayan sido transferidos. Por lo tanto, para temas tributarios, el devengado ya se generó. La consulta es tanto para Rogelio como para Edwin. A ver, considerando que en estos momentos muchas de las empresas no operan, a ver, vamos a regresar. Del 16 de marzo hasta el 1 de mayo, muchas compañías no trabajaron. Luego comenzó la primera fase en mayo, la segunda fase en junio y teóricamente la tercera fase en julio. Y luego en algún momento comenzará la cuarta fase. Hay empresas, por ejemplo, tú eres una empresa que se dedica al entretenimiento o a los cines. Los cines no operan. Y ya le dijeron que no van a operar hasta enero del próximo año, en el mejor de los casos. O un hotel, que tampoco está operando, o agente de turismo. ¿Cómo deberíamos registrar todos estos gastos que sí se están generando por la misma depreciación de los bienes, o si tienen software, igual hay toda una amortización, si son software propios, software alquilados y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo debería ser o qué debo hacer con relación a mis contratos? ¿Cómo los registro? ¿Qué pasaría con la depreciación de las maquinarias, de los vehículos, de los automóviles? ¿Cómo se va a registrar? Porque ahí hay todo un tema contable y tributario. Un poco para aclarar o precisar algunas cosas de la pregunta que mencionó Dani y de la respuesta de ustedes. Ahí hay toda una incertidumbre y frente a eso la administración no ha regulado o no ha dicho qué se debe hacer. En el tema tributario, lamentablemente, no hay mucho análisis que hacer ahí.
Por ejemplo, en el caso de si yo he contratado o yo tengo un acuerdo y una obligación y mi contrato dice determinadas condiciones, lo lógico es que yo tenga que variar mi contrato de cara al contribuyente. ¿Cómo yo puedo hacer? Simplemente que haya una variación de contrato con respecto, digamos, de alquileres y que las contraprestaciones sean analizadas o evaluadas en determinadas cantidades de periodos diferentes, digamos. Con respecto al tema de la depreciación, al ser depreciaciones ya dadas por norma, no se puede hacer absolutamente nada. Ahí el análisis tributario es bastante cerrado y no permite evaluaciones de flexibilización en devengado bajo ningún concepto, y mucho menos cuando hay una norma tan clara como la depreciación. Si bien es cierto, la realidad nacional denota de que, oye, pero entonces tengo que pagar por pagar y yo no genero nada, es un elemento cuestionable. En el tema contable entiendo que puede ser discutido porque ellos manejan estimaciones reales. En el tema tributario podemos llegar a una ficción donde la empresa puede tener ingresos en papel pero no generar los ingresos reales. Sí, la respuesta sería Claro. esa. Y Edwin, y en este caso, ¿cuál debería ser el papel de las Ya, empresas o ahí de lo una que se administración recomienda tributaria? es, Porque hay problemas en esos casos, ¿no? no, yo sé, pero o sea, lo que tiene que quedar claro es de que de cara a la administración, porque por eso se les menciona, la norma, existe una norma y existe un artículo. Y de ellos, la forma de cómo analizarlos, estamos trabajando a través de exposición de motivos. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con ello? No hay una reglamentación desarrollada y estamos utilizando la interpretación auténtica de las propias bases legales de modificación, que son interpretaciones válidas, ¿ah? O sea, Como tampoco es medidas prácticas, jalada de los pelos. Pero dentro de ese análisis, lo que te permite decir es, estas son las reglas, ¿qué cosa puedes hacer? Modificar tu hecho sustancial. ¿Y cuál es tu hecho sustancial? El contrato. El contrato tienes que desarrollarlo bajo determinadas situaciones y en algunas condiciones, yo hasta podría decir condiciones vinculadas al tema de suspensivos, para poder dar un respiro. Pero si yo mantengo el mismo contrato, que no tiene una condición suspensiva a la fecha, pues no tienes ninguna forma, por lo menos tributaria, de poderlo discutir. Contablemente yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque son estimaciones financieras que te dan la realidad, te colocan en un espejo. Entonces, la recomendación en ese caso es evaluar el hecho sustancial que está generándoles el problema y evaluar si ese hecho sustancial puede generarse una condición. Si colocas esa condición y puedes materializar esa condición para adelante, magnífico. Esa sería una salida de cara tal vez a la realidad que están presentando al devengo actual. Si no hay eso y simplemente mantienes el contrato del año anterior y este año y los siguientes, podrás tener todo el buen deseo que salga un reglamento, pero la realidad es que no va a suceder. Y aun si sucediera, como impuesto a la renta se aplica en el ejercicio siguiente, por lo tanto tampoco podrías hacerlo. Entonces, dado que los impuestos a la renta son anualizados, el análisis, y eso es justamente parte de, por eso el tema de los ejemplos, que si tiene que quedarles claro es encontrar en el hecho sustancial el elemento por el cual eso no es existe un condicionante. Si puedo variar a un condicionante, podrías liberarlo, sí, podrías liberarlo. Significa que el contrato anterior debe resolver, estoy hablando de servicios, ¿sabes? Si ya hay un bien entregado, ya qué condición suspensiva vas a hacer si ya trasladaste el control, ya no puedes hacer nada ahí. Pero estoy de cara al tema de servicios. En cara de servicios sí se podría. ¿Por qué? Porque justamente las prestaciones se van evaluando en el transcurso del tiempo y la prestación de un mes puede ser diferente a la prestación del otro mes. Pero en hechos donde ya has transferido el bien, ya no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho sustancial ya existió. No hay ninguna condición. Ya, lo modifico. Pero ¿con qué lo vas a modificar? Necesitas un contrato de fecha cierta. Tu contrato de fecha cierta no va a variar la realidad real que a la fecha de hoy ha sucedido ya una transferencia. Entonces, si hay una forma de poderlo manejar, tal vez pueda manejarse en base al tema de los contratos. O a veces el propio contrato tiene esas condiciones. Entonces, habría de ver qué tipo de contrato. Y es muy importante el desarrollo de un contrato. Y aprovecho la oportunidad para señalarles para los oyentes. Es cierto, es fácil ir y decir, yo tengo un contrato de arrendamiento modelo Pásame. Es bien fácil, todos lo hacemos.
Pero de cara a esta realidad nacional y las siguientes, con respecto al tema del devengado tributario, se recomienda siempre tener cuidado y evaluar. No todos los trajes calzan. Siempre se necesita de una forma de cómo desarrollarlo para la realidad de cada empresa. Bien. Desde el punto de vista contable, nosotros, y no tomamos en cuenta por un momento el tema tributario, nosotros podríamos pensar que si el activo fijo ya no contribuye a la generación de ingresos, independientemente del motivo que conllevó esta situación, no debería continuarse depreciando, en razón que se rompe el principio de asociación, ¿no? Porque los ingresos deben estar asociados a los costos de gastos que contribuyen a la generación de los mismos. Desde ese punto de vista, entonces, contablemente, yo podría dejarlo de depreciar, siempre y cuando demuestre que ha parado definitivamente, que no ha habido, y porque en realidad solamente podrían dejarse de depreciar si es que están totalmente depreciados, ¿no? Entonces, por otro lado, si lo analizamos desde el punto de vista tributario, la SUNAT no va a cambiar su dispositivo de impuesto a la renta relacionado con la depreciación, pero inclusive si lo diera, le convendría, porque al final si yo no aplico esa depreciación y voto utilidad, me daría una mayor utilidad con la cual la SUNAT recaudaría más tributo, pero mientras no lo diga, no se puede hacer. Pero en la parte contable, sí, para efectos contables, podría yo tomar una decisión de decir, mientras no operen, no deprecio. Pero a la hora de hacer mi declaración jurada, tendría que llevar mis datos a la parte tributaria para poder adecuar, y tendría que estar llevando tendría que tener 2 controles o 2 registros de activos fijos, porque van a diferir los números, definitivamente. Y ahí me generaría el famoso impuesto diferido, ¿no? Así es. Tal vez Ok, gracias. aprovechando el tema, tal vez la pregunta al tema de las depreciaciones está relacionada con una norma que recientemente ha salido con respecto a una depreciación especial. Tiene que recordarse que esta depreciación especial es para el próximo año y está relacionada para bienes adquiridos este año. O sea, no es aplicable para el 2020, es aplicable para el 2021 y la condición está relacionada para para bienes adquiridos dentro de este año. Entonces hay que tener en cuidado que esas normas de excepción, si bien es cierto, pueden generar algún tipo de luz, son normas excepcionales y como tales simplemente tienen que ser interpretadas dentro de esa excepción. Por eso la presentación hay que tener bastante cuidado con respecto a tomar normas y más cuando son durante este tema de COVID y que a veces simplemente son normas que tienen como convivencia o vivencia solo la temporalidad en la que han sido generadas. Correcto. Y por otro lado, digamos ya cerrando el tema, nosotros si quisiéramos cambiar la forma de depreciación, tributariamente, para efecto de SUNAT, tendríamos que solicitar la autorización de SUNAT y SUNAT nos tendría que aceptar el nuevo método de depreciación, que no creo que lo haga en tiempos de cuarentena, de COVID, de emergencia. Estamos hablando de una etapa normal de funcionamiento. Correcto. Hemos buscado atender todas las consultas de los participantes. Antes de dar como finalizada esta sesión, invitamos que puedan acompañarnos el día de mañana a la Semana del Emprendedor. Perdón, la Próxima próxima semana, en la Semana del Emprendedor, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Rodríguez como socio de Parker Russell Legal para que pueda dar el cierre a esta presentación. Muchas gracias a los expositores. Gracias, Dani. Muchas gracias a Rogelio y a Edwin por sus exposiciones. Creo que el tema del principio del devengado nos va a generar muchos problemas, como ya los han comentado, en los siguientes años, y esperemos que el Tribunal Fiscal sea el ente que pueda regular el tema o que la Administración Tributaria tenga una norma que permita reglamentar más claro todo este tipo de operaciones. Gracias a todos y muchas gracias. Nos vemos mañana. Buenas Muy noches. buenas noches. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.